Yo creo que hay una relación absoluta entre el atentado y el cambio del gobierno español. Yo creo que no. No. El gobierno mintió el 11 de marzo. Si es que contamos todo y todo en tiempo real. Siete y media, 6:30 en Canarias. Va a haber lluvias este fin de semana. Por lo que se refiere a la circulación en las carreteras de la región, novedades, DGT. Y lo que está ocurriendo en la capital, centro de pantallas, buenos días. Hay que evitar la zona de Atocha en la medida de lo posible, por lo menos en los próximos minutos. Tengan mucha precaución porque está completamente tomada por peatones en la calzada. Vamos a intentar confirmar una noticia que hemos conocido ahora mismo, de última hora, que nos habla de una explosión que se ha producido en una estación ferroviaria en Atocha, en la estación de Atocha en Madrid. A la actualidad de Madrid se suma una última hora. Iñaki, ¿qué sabemos? Sí, ha habido una explosión hace unos minutos en las vías del AVE. Al parecer no hay heridos, según las primeras impresiones, no hay heridos. Una explosión en el interior de un vagón que al parecer estaba vacío. Vamos a ver si conseguimos aclarar lo que está ocurriendo en Madrid a esta hora de la mañana, porque se están sucediendo bastantes explosiones en lugares diferentes. Lo primero que pensé es que si la bomba había estallado dentro del tren, podía ser una catástrofe. Cuando bajé del coche en la estación de Atocha, no recuerdo qué hora era, pero muy poco después del atentado, ya inmediatamente supe que nos enfrentábamos a una de las catástrofes más importantes que hubiésemos tenido nunca en Madrid. Nos sacaron a todos en un momento determinado, cuando hubo se pensó que podía existir una bomba más, que no llegó a una explosión más, que no llegó a explotar, y en ese momento nos sacaron. Todo fuera, hay una bomba! La conciencia de que aquello era algo pues similar a lo que pudo vivir Nueva York el 11 de septiembre, poco a poco va ganando terreno, ¿no? A primeras horas no, en los primeros minutos hay confusión. Confirmas que hay entonces muertos, ¿no, Francisco José? Sí, están entre los hierros del tren de cercanías. ¿Todavía en el interior del mismo? Sí, en el interior hay varios cuerpos. La verdad es que no sé aventurarme a decir cuántos, porque hay 3 zonas de vagones reventadas. En esas 3 zonas todavía se ven los cuerpos apoyados en la zona de los cristales rotos, entre hierros, y bueno, insisto, es muy complicado. En los 3 vagones que están reventados hay gente en su interior, la gente no se mueve y realmente son fallecidos, con total seguridad. De momento, las cifras oficiales son, según el Ministerio del Interior, 62 personas, 29 de ellos en la estación de Atocha, 18 en el Pozo del Tío Raimundo y 15 en la estación ferroviaria de Santa Eugenia. 125 son, digamos, los fallecidos contrastados por la Audiencia Nacional. Son ya 182 los muertos en esta matanza de esta mañana trágica en Madrid. El infierno pues probablemente sea lo más aproximado. Vi muchas cosas. Vi mucha gente muerta. Eso no me impresionó tanto como ver mucha gente muriendo. De confirmarse que se trata de una cadena de atentados y de que ETA está detrás, cosa que es fácil suponer, está claro que ha entrado en campaña. Inconscientemente lo primero que piensas es que es un atentado de ETA. Porque han sido muchos años levantándote a esas horas
y habiendo vivido un atentado de ETA, ¿no? Yo lo primero que pensé es que se trataba de un atentado terrorista de ETA. Lo habían intentado antes y era posible que en ese día, 11 de marzo, lo hubieran conseguido. El primer pensamiento es banda terrorista ETA. Yo en ese momento creía que era ETA, como casi todos, porque en ese primer momento creíamos que era ETA, pues ese doble añadido que tenemos los vascos, ¿no? Las reacciones políticas, sin duda, la más relevante hasta el momento, la del Lehendakari Ibarretxe. No son vascos, de ninguna manera, quienes cometen estas atrocidades. Son simplemente alimañas, son simplemente asesinos. Y yo quiero trasladar a la sociedad vasca, pero también a la sociedad española, mi convencimiento de que ETA está escribiendo sus últimas páginas. Fue el mensaje más duro que yo le he escuchado nunca al Lehendakari, a ningún Lehendakari, en contra de la banda terrorista. La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Y lo queremos dejar absolutamente claro. Ni por los objetivos, ni por el modus operandi se puede afirmar hoy que ETA esté detrás de lo que ha ocurrido en Madrid. Parecía en ese momento que Otegi intentaba salvarle la cara a ETA y podía resultar sarcástico el restar responsabilidad a ETA cuando estaban los cadáveres todavía desmembrados en las estaciones de Madrid. Y sin embargo, en una pausa de publicidad por la mañana, me dicen, te llama Arnaldo Otegi, me pongo al teléfono y me dicen, no está siendo ETA. Yo le dije, bueno, pues no sé, pues vale, ¿y tú lo sabes? Y, sí, sábete que no está siendo ETA. Digo, bueno, yo solo te digo una cosa, sal a Antena tú ahora y di, no está siendo ETA. Y si es ETA, condenamos el atentado, tal. Si tú te apuntas a condenar la Antena, sal y dilo tú. Yo no sé si eso no es. Entonces cogí y volví con esto. Me ha dicho Arnaldo que ha dicho que no es ETA, pero yo no le entré mucho a ese asunto porque yo a la sazón no estaba preocupándome mucho de eso. No le di, ni yo ni nadie le dimos demasiada credibilidad. Más bien parecía pues una manera de ganar tiempo. Para mí era clave que Otegi ha dicho eso. Además, normalmente Batasuna o ETA no reaccionan con tan rapidez después de un atentado. En este momento van más de 173 muertos, más de 600 heridos, algunos de ellos de extrema gravedad. Los atentados han consistido en 13 explosiones, 3 en Atocha, 4 en las proximidades de la calle Téllez, 1 en Santa Eugenia y 2 en el Pozo del Tío Raimundo. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. ¿Por qué había tanta prisa en tomar todas esas decisiones respecto a la autoría de un crimen? ¿Quién le ha pedido a nadie nunca que un crimen que se ha producido tenga que ser identificado tan rápido? ¿Quién? Nadie ha reivindicado el atentado. ETA no siempre reivindica sus atentados y nunca lo hace, en cualquier caso, inmediatamente. Yo creo que el error fundamental que cometió el gobierno es creerse obligado a dar una explicación a todo correr que si no es porque había elecciones 3 días después no se entiende. ETA buscaba una masacre en España. Me lo han oído ustedes decir en varias ocasiones durante los últimos meses y muy en especial durante los últimos días. En 4 ocasiones consecutivas, las fuerzas y cuerpos de seguridad han conseguido evitarlo, pero desgraciadamente en esta ocasión ETA ha conseguido su objetivo. Hace pocas semanas se detuvo un comando de la organización terrorista con una muy importante cantidad de explosivos preparados para la comisión de un atentado y la semana pasada la detención de ese comando en Cuenca con más de 500 kilos de explosivos para colocarlos en Madrid. Ellos sostienen la tesis de que la prueba de que ETA iba a hacer un atentado indiscriminado en Madrid es el comando que detienen en Cuenca, ¿no? Pero el hecho de que viniera un comando con 2 chavales inexpertos, con 500 kilos o 400 a los que llevaran, en una furgoneta y con un mapa, con una cruz enorme, significa que ETA no tenía infraestructura, cosa que por otra parte la policía ya sabía porque sabía que Madrid estaba limpio de tarras desde hace tiempo. O sea que el atentado de Cuenca, lejos de ser una prueba de que era ETA, era una prueba contundente en contra de que era ETA. En estos momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad y el Ministerio del Interior no tienen ninguna duda que el responsable de este atentado es la banda terrorista ETA. Si él hubiera dicho ese mediodía del día 11,
vamos a investigar, vamos a poner todas las fuerzas del Estado a investigar qué hay detrás de esto, quién ha sido, etcétera, etcétera, diciendo, bueno, cabe la posibilidad de que haya sido ETA, pero no vamos a descartar ninguna otra pista. El tránsito del día 11 al día 14 hubiera sido mucho más llevadero. En ese momento, la policía, los servicios de seguridad españoles, pero internacionales, todos, y creían que era, y todos creíamos que era la organización terrorista ETA, y nadie apuntaba en otra dirección. Minutos antes de su intervención, el ministro Acebes participaba en una reunión del gabinete de crisis convocado por el presidente Aznar en la Moncloa. En ella se ofrece una imagen de un gabinete de crisis, de una serie de ministros, de vicepresidentes y un presidente que están sin hablar. Era una imagen autista, sombría y casi tenebrosa del gobierno, ¿no? No reúnen el comité de crisis, ¿no? Entre otras cosas porque falta un secretario de Estado y aparece uno nuevo. Y casualmente el secretario de Estado que no está es el director del Centro Nacional de Inteligencia y el que está es el secretario de Comunicación. Es decir, que el gabinete que se reúne en Moncloa no es el gabinete de crisis, es realmente un gabinete electoral. Era un gabinete en el que el presidente del gobierno había convocado para tomar decisiones a las personas que creyó conveniente, unas con presencia física y otras lo hizo a través del teléfono, como por ejemplo con el director del CNI. En términos de comunicación hubo varios errores, ¿no? Primero, que Aznar no convocara el pacto antiterrorista o alguna forma de diálogo con la oposición que pudiera ofrecer una imagen de unidad de toda la clase política. Pero además del pacto antiterrorista, nosotros hicimos hincapié en aquel momento, y esa conversación sí la recuerdo muy bien entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, en que otra posibilidad, probablemente mejor dado el carácter brutal del atentado, era reunir a los grupos parlamentarios aquí en el Congreso de los Diputados. Recuerdo perfectamente que cuando colgó el teléfono José Luis, le he dicho a Mariano que a ver si nos reunimos, y Mariano me ha dicho te llamaré. Hasta hoy no volvimos a tener ninguna noticia en relación con esa propuesta a la que Mariano Rajoy había quedado en contestar. Yo me pregunto, es decir, ¿por qué José María Aznar llama a todos los diarios, Diario El País, Diario El Mundo, El Periódico de Cataluña, La Vanguardia, la BBC, y les llama para decirles con toda contundencia que es ETA? Entró una llamada de presidencia del gobierno, a nombre del señor Aznar. En esa conversación, el presidente del gobierno empezó diciendo: ten la absoluta seguridad o ten la certeza de que es ETA. En esa llamada, Aznar me dijo dos cosas en relación a la autoría. Uno, estamos seguros de que es ETA, y dos, tenemos pruebas de que lo de Otegi forma parte de una maniobra de intoxicación. Bueno, el titular que en ese momento teníamos puesto en la primera página era Matanza terrorista en Madrid, entre otras cosas porque todavía no teníamos una versión oficial del gobierno. Una vez que la tuvimos, modifiqué ese titular y puse Matanza de ETA en Madrid. ¿Por qué no puse alguna cautela a ese titular? Indudablemente fue un error por mi parte. A nosotros nos pasó exactamente lo contrario. O sea, como Aznar llamó diciendo que estaba seguro, pero yo vi que pruebas no me daba, pues entonces nosotros no ponemos ETA en el título por eso. ¿Cómo en una situación de ese tipo, ante la mayor tragedia terrorista que se ha producido en este país nunca, uno va a poner en tela de juicio la versión que transmite el presidente del gobierno? Si lo que usted me está preguntando, señoría, es si se ejercieron presiones sobre los directores de medios de comunicación, pues yo le estoy diciendo a usted que no. El día 11 por la mañana, algunos corresponsales, al menos 6 de nuestra asociación, han recibido una llamada desde Moncloa con la petición de decir en nuestros artículos y emisiones que los autores de los atentados fueran ETA. La llamada era que no te dejas engañar para lo que entiendes, que lo oyes de Otegi o de no sé quién,
que te están engañando, pero nosotros te decimos que es ETA. Decidimos entonces para mandar una carta al gobierno para expresar nuestro malestar con esta forma de actuar, porque no es normal que un gobierno llama en plan individual a corresponsales en esta manera. Si usted me dice que un corresponsal de un medio extranjero se sintió muy presionado, pues mire usted, todos estábamos muy presionados esos días. La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, envió una circular a todos los embajadores españoles en el mundo en la que les ordenaba que confirmasen ante las autoridades de los respectivos países en los que están acreditados y ante los medios de comunicación la autoría de ETA en los atentados terroristas de Madrid. El caso del telegrama 395, como digo, su objetivo es salir al paso de esa situación que se está creando de repercusión, de amplificación de esas declaraciones de Arnaldo Otegi. Como país, yo creo que hemos conseguido un récord interesante. Por primera vez hemos provocado que las Naciones Unidas condenen un atentado contra un grupo terrorista que no tuvo nada que ver con el atentado. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado por unanimidad una resolución de condena de los atentados de Madrid. La delegación española y el gobierno español nos dijo que la ETA era responsable y eso los miembros del Consejo lo aceptaron. Las dudas del Consejo de Seguridad sobre la autoría de los atentados quedaron de manifiesto antes de la votación, pero la insistencia de la misión española de que no había conexión alguna con grupos terroristas islámicos lograron convencer al Consejo de incluir a ETA dentro de esa condena. Me parece muy bien que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas haya hecho una condena a la organización terrorista ETA. Me parece muy bien. Y siento que no lo haya hecho antes, fíjese. First on Fox, terror strikes in Spain. Is the latest on the terror attacks on commuter trains in Madrid. The commuter train was torn apart by 3 separate explosions. Katja, Madrid, a city in shock and I guess some anger at the moment. Definitely a city in shock and anger. I'm just outside the Atocha station. That's what you see behind me now. La primera vez que me enteré que Al-Qaeda posiblemente tenía que ver con los atentados del 11 de marzo era como una hora y media después de los atentados. Estuve en directo con BBC Mundial de la radio y me preguntó un presentador qué pensaba yo de esta idea que tenía que ver Al-Qaeda con los atentados y me sorprendí mucho porque era la primera vez que lo he oído. Hasta este momento, todo el mundo, en la radio, en la tele, aquí en España, ha hablado de ETA. A las 5:30 empiezo a centrarme en otras posibilidades, aparte de la de ETA, porque recibo una comunicación por parte de un policía experto en terrorismo islámico que me informa que se ha localizado un vehículo en cuyo interior hay cosas curiosas. Y ahora mismo está ofreciendo más datos sobre lo que ha pasado esta mañana en Madrid el ministro del Interior, Ángel Acebes. Le escuchamos. Se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero y en el asiento delantero se han localizado 7 detonadores y también, entre otras cintas, se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. En la rueda de prensa del jueves por la noche, el ministro del Interior se le olvida decir que las placas de la furgoneta no estaban dobladas, que para los que saben de esto es un dato clave. Cuando unas placas están dobladas, pues es una información que puedes facilitar. Si no están dobladas, ¿cómo voy a contar que estaban o que dejaban de estarlo? ETA ha utilizado matrículas dobladas en unos casos y en otros no. ETA nunca deja de doblar las placas de los coches que utilizan los atentados, salvo que sean coches bomba. Definitivamente se trataba de 12 mochilas, 10 con unos 8 a 10 kilos cada una de explosivos. Estaríamos hablando de una cantidad que supera los 100 kilos de explosivos, que son, por otra parte, esencialmente con un componente de dinamita que, como también conocen, es de los habituales de ETA. Empleó deliberadamente una terminología ambigua con el tema de la dinamita. Dijo, se ha encontrado dinamita, que es lo habitual en los atentados de ETA. Es verdad, pero no era la dinamita habitual.
ETA utiliza titadine y lo que se había encontrado era goma 2. El ministro del Interior, Ángel Acebes, ha asegurado que el explosivo utilizado en este atentado es el que habitualmente utiliza la banda terrorista ETA, titadine, según las conclusiones de los investigadores. Yo en ningún momento dije que era titadine, pero podía haberlo dicho porque era lo que nos había transmitido la policía. Creo que en una de mis comparecencias hablé de dinamita, que en cualquier caso era dinamita, tanto el titadine como la goma 2. Insisto, las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen como línea prioritaria la de la banda terrorista, pero tal y como también les decía esta mañana, hay que tener mucha cautela, hay que investigar todas las posibilidades y por eso he dado la orden de que se abra esa otra línea de investigación también. Lo que no me cabe en la cabeza, lo que es difícilmente explicable, es que en un momento determinado no le dieran la importancia adecuada a la pista islamista y simplemente el ministro del Interior dijera, bueno, he ordenado a la policía que abra otra línea de investigación, como si a la policía hubiera que ordenarle que abriera líneas de trabajo. Ellos dijeron que era ETA y no lo era. Vale, pero con los datos que tenían en ese momento, ¿podían decir que era ETA? Sí, podían decir que era ETA. Nosotros creemos que el gobierno, desde el primer momento, se hace una composición del lugar del siguiente tipo, ¿no? Si el atentado es obra de Al-Qaeda, el efecto electoral va a ser desastroso para nosotros, porque la gente lo va a ligar inevitablemente con la guerra de Irak y al final nos va a castigar en las urnas. Por el contrario, si el atentado es obra de ETA, como nosotros somos gente que nos hemos destacado por luchar contra ETA, pues al final el atentado puede jugar electoralmente a nuestro favor. El rey tiene unas excelentísimas relaciones con muchísimos países de Oriente Medio y el rey sabía perfectamente que la posibilidad de ETA no era la principal, sino que la posibilidad, la hipótesis y, digamos, la investigación apuntaba con claridad a que se trataba de terrorismo islámico. Por eso el rey, en su primera aparición, no pronuncia en ningún momento la palabra ETA, ni hace ninguna referencia al terrorismo de ETA, sino que, digamos, lo expresa de una manera mucho más ambigua. Vuestro rey sufre con todos vosotros, comparte vuestra indignación y confía en la fortaleza y eficacia del Estado de Derecho para que tan viles y cobardes asesinos caigan en manos de la justicia y cumplan en prisión todas las penas que los tribunales les impongan. El rey sabía el jueves que la principal hipótesis de trabajo era el terrorismo islámico también. El jueves no lo sabía nadie. El jueves nadie podía saber que estábamos ante un atentado del terrorismo islámico porque no existía ninguna prueba ni nadie lo conocía. Tenemos una importantísima noticia de última hora porque una supuesta carta de la organización terrorista Al-Qaeda enviada a un periódico árabe de Londres se ha atribuido la autoría de los atentados cometidos esta mañana en Madrid. El gobierno está analizando con total cautela la supuesta carta de la red terrorista Al-Qaeda. Wall Street ha sufrido una brusca caída tras saberse que Al-Qaeda había reivindicado el atentado de Madrid. España sigue conmocionada por esta tragedia causada por la cadena de atentados cometidos hoy, según casi todas las hipótesis, por la banda terrorista ETA en Madrid. Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. Semejante bulo no era simplemente una información fallida. Se empezaba a fabricar la teoría de la ocultación del gobierno. El dato del supuesto inexistente suicida no era inocente. Como saben sus señorías, la ausencia de suicidas era un dato extraordinariamente significativo para excluir entonces la hipótesis de la autoría islamista. Nosotros dijimos que había una posibilidad de terroristas suicidas. Y lo dijimos porque algunas de las fuentes policiales que nos estaban informando de que no era titadine, de que había aparecido una cinta con versos coránicos, nos habían dado informaciones auténticas en ese caso. A pesar de los desmentidos inequívocos, a pesar de que a primera hora de la madrugada del viernes 12 de marzo concluyen las 192 autopsias de las víctimas iniciales del atentado, se insiste en la falsa información del suicida inexistente. Es más, se aportan nuevos datos, sórdidos, pero igualmente falsos.
Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes que por creencias religiosas suelen realizar esta práctica antes de inmolarse. Nosotros empezamos a abrir la posibilidad con muchísima precaución porque no queríamos tampoco entrar en una guerra informativa ni que la gente creyera que había, digamos, 2 apuestas sobre la autoría en función de determinados intereses políticos. Nosotros solo queríamos contar la verdad. Pero no era verdad y sin embargo eso hizo mucho daño a la confianza y a la credibilidad del gobierno. Decenas de madrileños se han acercado esta noche a uno de los escenarios del terror, la estación de Atocha. Han acudido allí espontáneamente para encender velas en homenaje a las víctimas. Nosotros titulamos el 12 de marzo con el titular genérico de infamia y con un titular informativo que decía que Al-Qaeda perpetraba la mayor matanza de la historia de España en Madrid. Y tomamos esa decisión en realidad a lo largo de la tarde del 11. Nos parecía bastante verosímil y bastante serio que un ministro como Jacques Straw dijese que podía haber o existir una colaboración islamista. Estamos hablando de uno de los servicios de inteligencia más importantes del mundo, como es el MI6 británico, ¿no? Hicimos una llamada a servicios de seguridad, también fuentes nuestras, y en aquella ocasión solo mantuve una conversación yo personalmente muy breve, en la que yo pedía y preguntaba si eran moros o cristianos, y la respuesta de nuestro interlocutor es que el 99% que eran moros. El día 12 a las 6 de la mañana nosotros colgamos en la página del confidencial.com la información que había elaborado la noche anterior y en la cual ya señalamos claramente que la policía centra todas las investigaciones en Al-Qaeda por 2 motivos, porque el explosivo que se había localizado no era habitual en ETA, y en segundo y más importante porque la cinta islámica encontrada en el interior del vehículo contenía suras que utilizaban los terroristas islámicos para inmolarse o para preparar o previamente para preparar un atentado. Que no solo ya que las fuentes sean fiables, sino que son varias las que apuntan en el mismo sentido, es lo que nos lleva precisamente a titular por ese tan claramente y tan directamente aquel día. Comenzamos con el mundo árabe, con la Qatari Al Jazeera, que naturalmente no se casa con ninguna teoría, evidentemente cuenta lo de ETA porque de momento no se cree la teoría islamista. La investigación sobre el atentado conduce a pistas conflictivas, es el título escogido por el New York Times, y periódicos como el Daily Express se preguntan si ellos serán los siguientes. En Francia no terminan de descartar que es Al-Qaeda quien está detrás de estos atentados. Magdalena Martínez, el gobierno ha elevado el nivel de alerta. Sí, se han reforzado las medidas de seguridad en todo el país, especialmente en los transportes públicos. The government must stay strong, but the Spanish government has been fighting terrorist organizations for a while. José María has been strong against terrorist organizations like ETA. He knows what the stakes are. We don't know who did this yet. I wouldn't rule anybody out. Cuando escuchamos que Estados Unidos estaba diciendo que tenía que ver con ETA, lo del 11 de marzo, pensábamos y lo vimos como simplemente una información repetida de lo que estaban diciendo los de Madrid, y no tenían información independiente. Y fin de cuentas ellos reconocieron que no tenían información independiente. Mientras los partidos de la oposición han exigido durante toda la mañana que el gobierno aclare hasta donde sepa qué datos tiene de la investigación. El gobierno debe informar a una sociedad que tiene derecho a conocer quiénes son los autores de esta barbarie. Tenemos derecho a conocer la verdad. Queremos saber la verdad y saberla hoy y mañana. El gobierno ha dado toda la información de que dispone. Y dicho y digo
toda la información de que dispone. A la pregunta de por cuál de las dos hipótesis, ETA-Al-Qaeda, se decanta el gobierno, Aznar ha respondido así. Estamos hablando de un atentado terrorista terrible. He dado la cifra de víctimas antes. No me pide usted, por favor, que yo juegue a las quinielas. No voy a jugar a las quinielas. No podía ponerse en duda que era ETA la autora del atentado. Quien pusiera en duda que era ETA la responsable del atentado era un sospechoso de estar detrás de los atentados. En mi opinión personal, el gobierno de Aznar sí que ha dejado a la población española muy sola después de los atentados. Estaba en su set del PP hablando a la gente así, y solo en ruedas de prensa también desde la Moncloa, diciendo a los españoles, esto es la verdad. El gobierno, antes y ahora, y en tanto dure la responsabilidad que tiene, mantendrá íntegramente el compromiso de transparencia que siempre y sin ninguna excepción ha cumplido con los ciudadanos españoles. Yo creo que fueron absolutamente transparentes, si me apura usted, en exceso transparentes, porque podían dar pistas a agentes que se podían esconder con motivo de la transparencia del gobierno. Por lo tanto, lo que me parece que no fue transparente fue la manipulación que determinados partidos hicieron de lo que estaba ocurriendo. Una mochila encontrada hoy en la zona tenía material explosivo que ETA no suele utilizar en sus atentados. La mochila fue descubierta cuando los terroristas llamaron a ese teléfono para comprobar si había estallado o para tratar de activar la bomba. El Macuto estaba en la comisaría de Vallecas y el agente que lo cogió salvó la vida al volver a fallar. Durante la noche ha aparecido una bolsa de deportes que contenía un explosivo, en concreto dinamita. La dinamita es goma 2. El día 12 por la tarde me recibo una llamada de mis fuentes policiales en las cuales me indican que el teléfono móvil que se ha hallado en la mochila bomba que han conseguido desactivar los TEDAS es idéntico a uno que se había incautado a unos terroristas islámicos en una operación desarrollada aquí en España y que a su vez guardaba importantes similitudes con el que había utilizado Al-Qaeda en el atentado contra la discoteca de Bali que había costado la vida a más de 200 personas. Esta dinamita estaba reforzada con metralla para multiplicar el efecto y también tenía detonador y un teléfono para actuar como temporizador. Es evidente que cuando encuentra el teléfono la policía y ve que es la misma marca, los dos cables, el modus operandi es el mismo que el que encontraron aquí y que el del atentado de Bali, y eso figura en los informes policiales. Por tanto, es imposible que el ministro no sepa ese dato y, sin embargo, en la rueda de prensa del viernes, qué casualidad, se le olvida hablar del teléfono marca Triumph. ¿Cómo puede ser que después de 30 años de atentados de la organización terrorista ETA no sea la prioridad la investigación a la organización terrorista ETA? Era una situación muy relevante porque se había encontrado una mochila que no había hecho explosión, con lo cual ahí estaba el ADN del atentado. Para mí no podían seguir diciendo que era prioritaria. ¿Eso es una mentira? Llámalo X. El gobierno continúa apuntando a ETA y resta credibilidad al comunicante anónimo que esta misma tarde, en nombre de la banda terrorista ETA, llamaba a la televisión pública vasca y al diario Gara para negar que la banda esté detrás de los atentados de Madrid. La primera llamada se habría recibido en el diario Gara, que en su página web asegura que la banda terrorista niega tener responsabilidad alguna con los atentados contra los trenes. En cambio, el presidente del PNV sí da credibilidad a las comunicaciones y no entiende por qué el gobierno no, cuando sí creyó el anuncio de la tregua en Cataluña. Jaime Mayoreja dijo textualmente: ETA mata pero no miente. ¿Por qué el Partido Popular da credibilidad a todos los comunicados de ETA menos a este? Esa llamada no está grabada, por tanto, no se puede comprobar la voz ni compararla con la de otros comunicados. Para el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, el desmentido de ETA sobre su responsabilidad no tiene ninguna credibilidad porque lo único que saben, ha dicho, es matar. Una organización criminal como ETA no puede ser creída. ETA es capaz de hacer esto porque es lo único que sabe hacer. Hay que esperar las investigaciones del Ministerio del Interior. Nosotros le dimos un valor relativo, porque es verdad que no es, aunque es verdad que ETA nunca ni se atribuye lo que no hace ni deja de atribuirse lo que hace. Ese es el comportamiento de ETA, entre otras cosas porque los terroristas matan para que se sepa. Entonces hay una contradicción entre un terrorista que mata y no lo dice, pero en fin, le dimos una cierta credibilidad. Yo creo que hay un núcleo duro del gobierno que se sitúa en Moncloa
y que deciden, da igual quién haya sido, los datos apuntan a que ha sido el terrorismo islámico. Mantengamos la incertidumbre hasta el domingo, día de las elecciones. Hagamos creer a todo el país que estamos ante un atentado de ETA. Hay por ahí una frase malévola que a mí me han dicho, que yo no en fin, insisto, no estoy seguro de que haya existido, pero alguien dijo: todo lo más que puede pasar es que tengamos que cesar al ministro de Interior el lunes. Gracias, tengo que ir a la manifestación. Bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo", han sido convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas a las 7 de la tarde. La manifestación institucional del 12M es convocada por el presidente Aznar en una rueda de prensa con un lema donde en el centro aparece la Constitución, y eso en el contexto español también refuerza la idea de que es ETA quien está detrás de los atentados. Un lema que yo creo que expresaba los sentimientos de todos: estar con la Constitución y estar contra el terrorismo. Rodríguez Zapatero en la manifestación se sitúa al lado de Ángel Acebes en la pancarta y en un momento dado le traslada también ese mensaje y le dice: he hablado con el presidente, le he dicho que las informaciones que estamos recibiendo desde el Partido Socialista es que estamos hablando de terrorismo de Al-Qaeda y terrorismo islámico. No se le hace ningún caso. Yo creo que estuvimos hablando sobre la actualidad. Como le fui informando a Zapatero, lo mismo que había informado momentos antes a la opinión pública, cuál era mi punto de vista sobre lo que teníamos en esos momentos, los datos que la policía nos había facilitado y cómo se encontraba la investigación policial. Sigue lloviendo insistentemente y ya está. Para esto tienen una explicación y dicen todos: no está lloviendo. Madrid, afirman, está llorando. Manifestación también en Bilbao y en San Sebastián, con asistencia de todos los partidos democráticos. Vemos al Lehendakari Ibarretxe, había también representantes de Eusko Alkartasuna, del Partido Popular, del Partido Socialista de Euskadi, todos detrás del mismo lema. Y todos los líderes políticos catalanes, sin excepción, detrás de esta pancarta: Cataluña con las víctimas de Madrid, contra el terrorismo, por la democracia y la Constitución. Y con ellos, miles y miles de personas en una de las manifestaciones más importantes de los últimos años. Una manifestación que ha acabado con estos lamentables incidentes de un grupo de personas que increpaban al Josep Piqué y al ministro Rodrigo Rato. Y hay un grupo de gente que están increpando, como ven, a Josep Piqué, detrás de él Rodrigo Rato, vicepresidente primero del gobierno. Josep Piqué es el secretario general del Partido Popular en Cataluña, ha sido ministro, señala, hace un gesto como diciendo: esta gente está loca, aquellos que lo increpan, y esto evidentemente está rompiendo de una manera muy lamentable ese clima pacífico en que se ha desarrollado la manifestación. Vemos cómo la policía saca de la manifestación al secretario general del Partido Popular en Cataluña, Josep Piqué. Sábado 13 de marzo, día de reflexión en la víspera de las elecciones y día de luto para miles de familias de las víctimas del 11M. Alcalá llora esta mañana a sus 44 muertos. La gente que no está en esos funerales pone velas en la plaza o improvisa rincones para de una forma u otra homenajear a las víctimas. En esta localidad prácticamente todo el mundo sabe de alguien que viajaba en algunos de esos trenes. La red de SMS empieza el 11M justo a continuación de la salida a medios de la noticia del atentado de Atocha. La primera ronda de mensajes, lógicamente, es para comprobar que todos los amigos están bien. Y esa misma red se sigue manteniendo unida desde el 11M por la mañana hasta el día 12, el día de la manifestación, donde los mensajes que circulan ya empiezan a ser contradictorios.
Y recibí otro mensaje el día 13 hablando sobre una manifestación enfrente del set del PP y diciendo si no puedo ir tengo que abrir mis ventanas y hacer ruido con pantarolas. Eran uno de esos mensajes generales que se ha mandado a todo el mundo. No tenía, no sé, hoy quién me ha mandado esos mensajes. Hoy, además, desde primeras horas de la tarde se está produciendo una concentración ante la sede madrileña del Partido Popular. 2.000 personas, según la Policía Municipal, se han situado frente al edificio con numerosas pancartas y han cortado el tráfico. La Policía Nacional ha reforzado sus efectivos, pero no han tenido que intervenir, ya que los asistentes se han limitado a corear numerosas consignas y a lanzar gritos contra los dirigentes del Gobierno y del Partido Popular. Nosotros tuvimos una situación de tensión el sábado por la tarde en la redacción porque algunos redactores, algunos de los que formaban parte del llamado Comité Antimanipulación, exigían que diéramos la manifestación de Génova en directo, con el pretexto de que era una manifestación espontánea. Bueno, yo les dije que no creía en las espontaneidades, y menos en un día como ese, y que aquello se trataría como una noticia más dentro del esquema del telediario, pero que no pensaba abrir la programación con un informativo especial para dar en directo algo que yo entendía que estaba provocado y que de alguna forma alteraba lo que marca la ley como espíritu de una jornada de reflexión, y no se dio en directo. Me sorprende que CNN Plus lo hiciera. Cuando los redactores van allí, descubren que no hay 10 o 15 o 20, es que hay centenares de personas ya en la sede de Génova. Son ciudadanos que de forma espontánea han aparecido en la calle Génova con pancartas en las que, como pueden observar, se puede ver la palabra paz. También hay muchas fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la calle Génova, pero de momento, insistimos, no tenemos noticia de que se haya producido ningún incidente. Es, repetimos, una manifestación espontánea. Teníamos en ese momento nuestras propias señales que estaban preparadas allí para la jornada electoral. Descubrimos que aquello era un acontecimiento informativo de primer orden y decidimos mantener la señal e informar a los ciudadanos de lo que estaba pasando, porque aquello era realmente un espectáculo preocupante y significativo. La verdad es que lo que estamos viendo en estos momentos es algo inaudito en la historia de la democracia española, justamente en una jornada de reflexión también por parte de los partidos políticos. Creo de relevancia informarles que a primera hora de esta tarde se ha producido por miembros del Cuerpo Nacional de Policía 5 detenciones, 3 de ciudadanos de nacionalidad marroquí, 2 ciudadanos de nacionalidad hindú, y hay otros 2 españoles de origen hindú que en estos momentos se les está tomando declaración. Todos ellos por una presunta implicación en la venta y falsificación del móvil y tarjeta que se encontraron en el bolso que no llegó a explosionar. El sábado por la tarde-noche comunicaron que se habían producido unas detenciones. Aún así, ACEBE siguió insistiendo hasta esa noche que no había una línea preferente de investigación. Yo creo que no debemos descartar nada, como hemos hecho desde el momento en el que a la policía le damos la instrucción de continuar por todas las vías posibles y por las 2 que tenían indicios para poder investigar. Cuando seguían diciendo que la línea prioritaria era ETA, ya eso no era cierto. ¿Cómo puede el ministro del Interior decir al mediodía del sábado que su línea prioritaria es ETA cuando está deteniendo gente relacionada con el radicalismo islamista? Lo que se estaban deteniendo eran unas personas que podrían haber vendido unas tarjetas y unos móviles. No sabíamos a quién. Había una enorme confusión, como han dicho los responsables policiales en la comisión de investigación. Como no teníamos otra cosa, tiramos a ver qué pasaba. Porque querían llegar, les faltaba tiempo, necesitaban aguantar unas horas más y luego ya el lunes Dios dirá. En definitiva, nuestra convicción
es que no dijeron la verdad y que los españoles se dieron cuenta. Yo estuve este sábado de la jornada de reflexión en las calles y las personas iban con el transistor a las orejas. La radio juega un papel muy importante en la noche del 13M. Por un lado, da contexto a la gente que está en la movilización y que evalúa el resultado de la movilización por lo que oye en la radio. Y por otro lado, le da dimensión a nivel nacional. Ahora la noticia está en la calle. Siguen las manifestaciones contra el gobierno en Madrid, frente a la sede del Partido Popular. Javier Torres. Varios miles de gargantas corean lemas como nosotros dijimos no a la guerra. Mañana se va a anotar a la hora de votar dimisión como la que suena ahora, mentirosos, que no somos idiotas. Esto en Madrid. En Barcelona la marcha atraviesa la vía Layetana, dirección a la delegación del gobierno. En estos momentos deben ser unos 5.000, pero la verdad es que no podemos decir cifra porque se van sumando constantemente personas, llevan cacerolas, tapas de olla, cubiertos, cualquier cosa con la que se pueda hacer ruido. Tenemos también una tercera cita en la calle del Hórreo de Santiago de Compostela. Todo empezó en una sucesión de mensajes a móviles. A las 8 estaban 5, pronto fueron 30, 20, 300 delante de la sede del Partido Popular. Es una tarde de transistores. A medida que escuchan las noticias en la radio sigue sumándose más gente. Hay muchas ciudades españolas en las que ahora mismo se celebran manifestaciones. Vamos a pulsar otra más en Palma de Mallorca. Ruidos, gritos contra el ministro del Interior, Ángel Aceves, contra el presidente del Gobierno, José María Aznar, y también contra el jefe de informativos de Televisión Española, Alfredo Urdanz. Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias para esta hora de más. En el momento en que la SER empieza, porque fundamentalmente es la SER, a difundir las movilizaciones, les está confiriendo una realidad política que en aquel momento no tenían. Una mentira que se repite ahora en esos medios de comunicación y, por ejemplo, en la cadena COPE con mucha insistencia es que la cadena SER convocó las manifestaciones ante las sedes, alentó las manifestaciones y llamó, digamos, a la protesta civil ante las sedes del Partido Popular. Es absolutamente falso, porque a nosotros nos vimos incluso desbordados por esa movilización de SMS. No, yo no creo que fueran espontáneas. Es muy difícil hacer esa organización en tantos sitios, esas manifestaciones de manera espontánea. No, yo creo que fueron organizadas por determinados sectores políticos que todavía la Comisión de Investigación del 11M no ha podido detectar exactamente quiénes han sido. Yo fui una de las personas que empezó a mandar esa red de SMS. La gente con la que me encontré era gente de mi mundo, no era gente afiliada ni al PSOE, ni era gente afiliada al PP, ni a ningún partido político. ¿Estuvieron nuestros militantes en la cadena? Seguro que sí. Seguro que los militantes del PSOE lo pasaron, seguro. ¿Estuvieron en la puerta de las manifestaciones? Con toda seguridad. ¿Convocó el PSOE? De ninguna manera. Lo que es un desprecio a la inteligencia de los ciudadanos es pretender colocar el mensaje del Partido Socialista de que miles de españoles coincidieron a la misma hora, con el mismo lema, con los mismos mensajes ante las sedes del Partido Popular. El que mintió está pidiendo explicaciones a los que dijimos la verdad. Es como el mundo al revés, ¿no? Es como Nixon pidiéndole explicaciones al Washington Post, ¿no? Dentro del PSOE había una estrategia muy clara en esa campaña electoral de agitar la calle. ¿Por qué no se han investigado los 300.000 mensajes que ese fin de semana salen de la maquinaria que tiene instalada el Partido Socialista? Una maquinaria telefónica que les permite difundir mensajes SMS por teléfonos móviles. ¿Qué decían esos mensajes? ¿A quién se enviaron? Una máquina que habitualmente emite un fin de semana electoral 50.000 mensajes, en unas 30 horas emite 300.000. No tenemos un software que distribuya 30.000 mensajes, ni lo tenemos ni lo tendremos nunca probablemente, ¿no? Ni creo que lo tenga ningún partido político, ni creo que exista en España, sencillamente, más que el padre de Bustamante, creo que es el único que lo tiene. Es imposible que un estallido de red como el del 13M fuera organizado desde una estructura jerárquica como una asociación o un partido. Las redes que forman los partidos tardan mucho tiempo en movilizar una cierta cantidad de gente. Nosotros no convocamos las manifestaciones, ¿no? Nunca lo hemos hecho, nunca hemos convocado delante de las sedes de otros partidos y menos el día antes de las elecciones. Y si el Partido Popular no nos cree,
por lo menos que no nos crea idiotas, porque esas manifestaciones era evidente que se iban a volver contra el Partido Socialista y que el PP lo iba a intentar hacer. A mí me llamó a las 9:15 Juan Carlos Rodríguez Ibarra, me dijo: Alfredo, hay que hacer algo, porque esto se está desbordando. Y dije: mira, yo acabo de salir en una rueda de prensa y he pedido a la gente que se marche a casa, pero no podemos hacer más. Y entonces, ¿y qué hacemos? Pues no sé, dije, voy a llamar a Cándido Méndez, que es de la UGT, y la UGT siempre tiene, pues ¿sabes? Da la impresión de que los sindicatos siempre tienen más capacidad de movilización. Y le llamé: Cándido, estamos muy preocupados. Ah, pues yo también. ¿Y crees que podemos hacer algo? Entonces Cándido Méndez me dijo: ¿yo qué voy a hacer? Si intenta convencer a mi hijo de que no vaya y se ha ido. Yo a esas manifestaciones digo, son inaceptables y deberían tener sanción penal. Y si no tienen sanción penal, debería cambiarse la ley para que la tuvieran. Dicho esto, yo creo que su influencia en el resultado de las elecciones fue mucho menor de lo que el Partido Popular asegura. Hay un momento clave durante las movilizaciones de la noche del sábado 13, que es cuando Rajoy da una rueda de prensa que aparece en la televisión pública, denostando las movilizaciones que tiene en la puerta de la sede de su partido. Soy Mariano Rajoy, secretario general del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno. He acudido urgentemente a la sede nacional del Partido Popular porque se está produciendo en estos momentos una manifestación ilegal e ilegítima que rodea toda nuestra sede, imputando además graves delitos al Partido Popular. Rajoy no se da cuenta, pero en aquel momento lo que está dando es, por un lado, legitimidad mediática a las movilizaciones y por otra, reconociéndoles un poder equivalente al poder de las instituciones. Pido desde aquí y exijo a los convocantes de esta manifestación ilegal que cesen en su actitud y concluya este antidemocrático acto de presión sobre las elecciones de mañana. Mi reflexión, a título personal, fue decirle a quien me dijo a las 9:10 saldrá Rajoy a hacer una declaración como candidato y secretario general del Partido Popular. Mi reflexión fue decirle: se va a equivocar. Se va a equivocar porque va a dar carta de naturaleza a esas manifestaciones. Les va a dar más importancia de la que tienen y estimo que un candidato a presidir el gobierno no puede salir a decir a 2.000 personas que se vayan a su casa. Y en Barcelona unos 500 manifestantes se concentraban a lo largo de la tarde ante la sede también del Partido Popular de Cataluña. Pedían al gobierno una respuesta inmediata sobre la autoría de los atentados en Madrid. Ha habido momentos de tensión cuando un grupo de militantes del PP se ha encarado con los manifestantes. La policía ha tenido que intervenir para evitar que fueran agredidos. Desde hace 2 días, un fuerte dispositivo policial protege la sede del Partido Popular en Cataluña. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. Mañana los españoles tenemos la ocasión, con nuestra participación en las elecciones generales, de homenajear a las víctimas y de reforzar una vez más nuestras convicciones comunes, la paz y la libertad. Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en Madrid en los últimos días. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Buenas noches. Como portavoz del Gobierno de la Nación, lamento tener que comparecer en la jornada de reflexión, pero lo hago obligado ante las graves imputaciones formuladas por un portavoz del Partido Socialista Obrero Español que en comparecencia pública ha acusado al Gobierno de mentir a la opinión pública. Eso es una falsedad. Eso es falso y el Partido Socialista Obrero Español lo sabe. Yo creo que hubo una pérdida de papeles general por parte de los responsables políticos en esas últimas horas previas a las elecciones, en contestarse los unos a los otros y en acusarse de haber movilizado a la gente en las manifestaciones. La gente del PP no es de fiar, porque nos mintió el presidente. ¿Se acuerda de cuando dijo: créanme, hay armas de destrucción masiva?
no las había. Ha sido una guerra gratuita. Nosotros ponemos los muertos, ¿de acuerdo? Y ellos ponen la guerra. Detrás de las movilizaciones del 13M hay toda una serie de redes que vienen de la repulsa social a la participación española en la guerra de Irak. Hay toda una serie de gente que conoce en las manifestaciones contra la guerra y que de repente se meten en tu móvil, ¿no? Que llevas en tu agenda. Cuando recibo el mensaje que me convoca a protestar contra lo que está pasando, ¿a quién llamo? Pues llamo a los mismos. Normalmente cuando hay un acto de violencia la gente se agolpa, arropa al gobernante porque busca protección en el poder. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que Aznar había desarrollado durante esa segunda legislatura algunas políticas que no tenían el respaldo de la sociedad. Porque sin el atentado, las razones para reprocharle al PP la política sobre Irak también estaban ahí. El impacto electoral de la guerra de Irak estaba amortizado, no era un tema del que se hablara en la campaña, las posiciones estaban muy definidas, y sin embargo el atentado resucita de repente todo lo que había sido la movilización contra la posición del gobierno español. Y eso cuaja. No queremos más guerra, no queremos al gobierno del PP. El 90% de los españoles dijimos no a la guerra y lo volvemos a repetir y estas son las consecuencias. Es la 1 de la mañana y 15 minutos, se lo adelantamos hace unos instantes aquí en CNN Plus. Un vídeo en árabe hallado en Madrid reivindica los atentados de Madrid. Le escuchamos. Esta tarde, a las 19:40 horas, en la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía, se ha recibido una llamada de la centralita de Telemadrid. Es una llamada telefónica en la que nos anuncian que a su vez se había recibido en Telemadrid una llamada de un varón con acento árabe que anunciaba un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el tanatorio. Esta cinta es una reivindicación sobre la responsabilidad del atentado del pasado día 11 en Madrid. Es una reivindicación realizada por un varón en árabe con acento marroquí. La realiza la declaración en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, Abu Dujan al-Afghani. Acebes sale la noche del sábado a hablar del vídeo contra el consejo de los mandos policiales que le dicen no des esta información. Y le dicen, sé prudente, sé paciente, espera que investiguemos más qué hay en esta cinta y qué supone y significa esta cinta, porque podemos dar una información que luego se demuestre que, qué sé yo, que lo ha hecho alguien simplemente para inclinar el voto sin que tenga relación con el atentado. Y él lo cuenta. Si es que contamos todo y todo en tiempo real. Si no ha habido ningún atentado terrorista en la historia del mundo en el que los ciudadanos hayan tenido una información tan rápida, prácticamente en tiempo real, como la que se produjo en España durante esos días. Con el tiempo, la investigación de los atentados y de los autores que han cometido esa masacre demuestra que lo tenían pensado mucho antes de la guerra de Irak, mucho antes de la presencia española. Obviamente no tienen nada que ver una cosa con la otra. Hablar de la participación de la guerra española en Irak es una pura mentira. Es decir, España no participó en la guerra de Irak. Nosotros enviamos, creo que fue un buque sanitario, que además llegó tarde, y nuestros soldados no dispararon un tiro en la guerra de Irak ni participaron para nada. Tal vez prefieren decir, nosotros fuimos muy tontos, no lo hemos visto lo evidente, pero no hemos mentido. Prefieren pasar por tontos que decir hemos mentido. Se llega al 14 de marzo con la certeza de que, y en eso la SER juega un papel, porque esa tarde-noche la opinión marca que eso tiene que ver con la guerra de Irak y se dice de forma expresa. Se llega el 14 de marzo y en el cuerpo electoral hay una certeza de que tenemos 200 muertos por nuestro papel en Irak.
mucha gente en el colegio electoral de José María Aznar, un paisaje poco habitual. Para el presidente del Gobierno, la de hoy es una jornada con elementos suficientes como para hacerla especial. Después de los atentados hubo pasiones tan fuertes en toda España, entonces no era posible hablar de las elecciones y no hablar de los atentados. Porque yo he visto en un colegio electoral a alguien que luchaba contra otra persona. El candidato del Partido Popular se ha encontrado con 2 personas que le han increpado a la entrada y a la salida del colegio. Rajoy ha llegado con su mujer, Elvira Fernández, a las 10 de la mañana. Se les ha visto con el semblante muy tranquilo. Los electores quitan y ponen presidentes y quitan y ponen gobiernos en función de la información que tienen en cada momento y de la actitud que tomen en cada momento y del juicio que hagan sobre determinadas situaciones. José Luis Rodríguez Zapatero ha votado a las 11 también junto a su esposa Sonsoles Espinosa en el municipio madrileño de Las Rozas. Vamos ya con los datos definitivos. Estos son los resultados. El Partido Popular obtiene 148 diputados, PSOE 164 diputados. Creo que hubiéramos ganado las elecciones sin el atentado. Es probable que hubiera habido menos diferencia, porque el atentado produjo una movilización que seguramente perjudicó al PP. Pero creo que hubiéramos ganado las elecciones sin el atentado. Yo estoy seguro de que sin el 11M el Partido Popular habría ganado las elecciones con una ventaja claramente inferior a la otra vez, con una mayoría, sin mayoría absoluta. El objetivo de los que hicieron el atentado del 11 de marzo no solo era causar víctimas, era volcar los resultados electorales. Y a partir de ese atentado del 11 de marzo, ninguna democracia en el mundo puede estar tranquila de que no haya terroristas que puedan intentar interferir en sus procesos electorales. Evidentemente, si un gobierno dice que un atentado puede cambiar el resultado de unas elecciones, está invitando a todo grupo terrorista a cambiar los resultados de las elecciones mediante atentados. Nosotros no, nosotros estamos diciendo que Aznar cayó en su propio problema a través de eso. Pero sí, veíamos en el público y por parte del gobierno norteamericano que estaban diciendo, sí, que se habían rendido a los terroristas. Y eso tiene que ver con el aislamiento del público norteamericano, un público que todavía piensa que 11 de septiembre tenía que ver con Irak. Algo debimos hacer mal, cuando al final el resultado de las elecciones fue el que no tuviésemos una mayoría para seguir gobernando. Esa es una realidad. Del 11 al 14 de marzo vivimos algo muchísimo más profundo que una movilización social y un cambio de gobierno. Lo que vivimos es algo equivalente a lo que el 2 de mayo fue para España en el siglo XIX. Es el cambio de la estructura social y la primera movilización y el primer resultado político de ese cambio de una sociedad organizada en instituciones y en cuadrillas a una sociedad organizada en redes. Yo creo que esos días, entre el 11 y el 14 de marzo, quizá lo que se evidenció es que nosotros nos habíamos conformado con el éxito de la buena gestión que se había hecho desde el gobierno. Y quizá habíamos olvidado estar más cerca de una población que tuvo un punto tremendo de angustia. Venimos de unos cuantos años ya de mucho desgarro, con una sociedad muy partida, que no lo está más porque por fortuna está dando la espalda a los partidos políticos y a los medios de comunicación. Es muy desolador para los medios, pero tenemos que elegir. ¿Qué preferimos? ¿Que estén no dándonos la espalda y electrizados por nuestra tensión o dándonos la espalda? Prefiero que nos estén dando la espalda. Yo creo que esos días hubo una estrategia que después se ha visto continuada, pero que venía de antes, para dividir y para fracturar.
Yo creo que fue también consecuencia de una estrategia que el Partido Socialista se planteó y que además en buena parte viene continuando, de confrontación en lugar de unidad. Hace ya años que hubiéramos debido no jugar este juego y ahora estamos empezando a recoger lo sembrado en este juego, que me parece sencillamente dramático. El mayor atentado de la historia coincide con un pacto en vigor entre los dos principales partidos y no obstante se produce la mayor fractura entre los dos principales partidos políticos. Aquí tenemos material para una importante reflexión. Y el problema es que las dos Españas son el reflejo de dos visiones, yo creo que políticas, que en situaciones extremas, como fue el 11M, el 14M, salieron a reducir, ¿no? Y que todavía no se han cerrado las heridas, y buena prueba de ello pues fue la comparecencia de Aznar, por ejemplo. ¿Ha fallado algo en la prevención o no ha fallado nada y no es necesario cambiar nada y, por tanto, usted está completamente satisfecho de su gestión de gobierno? Fíjese, señoría, si después de las horas que sean, son 8 horas, ¿no? 10 horas de comparecencia del gobierno, yo le diese a usted la alegría de que se encontrase mañana un titular de periódico así de grande que diga Aznar reconoce fallos. Fíjese si después de 10 horas yo le diese a usted esa alegría, señoría. Pues le voy a decir, no le voy a dar esa alegría, hombre. No le voy a dar esa alegría, señor. ¿Usted es perfecto, señor Llamazares? No, pues yo tampoco. Nada más que eso. Sería una muestra de humanidad que usted reconociera fallos y además de que ha cambiado en la oposición lo que no hacía en el gobierno. Le quiero decir, señoría, que no soy perfecto y le quiero decir que las demostraciones de humanidad, pues cada uno las administra como quiera. Y yo administro mis demostraciones de humanidad como me parece oportuno, y mis sentimientos como me parece oportuno, y mis convicciones como me parece oportuno. Y lo haré siempre. Y nunca cederé ni en mis principios ni en mis convicciones.